Lo más probable es que te refieras a esto. Yo voy a arrancar mi carro, las intermitentes van a parpadear, el foquito va a empezar a encender, posterior a ello la sirena va a empezar a sonar o el claxon y después va a apagar mi carro. En este caso puede ser que lo esté haciendo cada que tú arranques tu carro, o puede ser que tengas ahorita la falla de que andando tu carro tu alarma se activó como lo estás viendo aquí y no puedas arrancar tu carro y tu alarma está sonando. En este video les voy a enseñar cómo desactivar esa función y también a desprogramarla en caso de que lo requieras. Así es que vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este primer paso nos vamos a ir a fuego porque posiblemente tengas ahorita esta falla y no puedas arrancar tu carro. Primero, como siempre, nada más lo voy a explicar qué es lo que tienes que hacer y posteriormente lo vamos a hacer. Lo que van a buscar en su carro va a ser un botón ballet que es muy parecido a este. Puede ser así o puede ser un botoncito rojo metálico. Debe de estar escondido en alguna parte abajo de los pedales, abajo del volante. Algunos, por ejemplo, lo trae también en la cajuelita. En este caso, yo, para que tengan bien la idea, lo tengo en la parte de abajo, ¿vale? Tengo aquí los pedales, a ver si lo pueden alcanzar a ver. Y yo lo tengo, creo que ni yo lo estoy viendo porque está aquí. Ay, espero que lo puedan ver, ¿vale? Está aquí. Ese botoncito es el que ustedes deben de buscar. Y lo que van a hacer es prueba y error. Es decir, en todas las alarmas se desactiva casi de la misma forma, pero varía si la puerta está abierta o si la puerta tiene que estar cerrada, o las veces que tengas que presionar ese botón. En todas, el switch debe de estar abierto. Es decir, lo que vas a hacer es abrir el switch, vas a presionar una sola vez ese botón y vas a esperar a ver si se desactiva. Si no se desactiva, vas a hacerlo ahora 2 veces, o lo vas a hacer 3 o hasta 5 veces como máximo. No me ha tocado hasta ahorita alguna alarma que sean 6 veces o más. Como te comentaba, tienes que abrir el switch, presionar ese botón de 1 a 5 veces, vas a irlo probando y vas a probar con la diferencia de la puerta cerrada o la puerta abierta. En la gran mayoría la puerta debe estar cerrada. Vas a probar todas esas funciones hasta que se desactiva. Ahorita vamos a hacerlo. Como lo vieron en un principio, yo abro el switch. En el caso de ustedes puede ser que a la hora de abrir el switch se active esa función. En otros casos puede ser que ahorita tengas activada la alarma. En el caso de mi alarma se desactiva presionando ese botón 3 veces. Abierto el switch, debo de presionar 3 veces el botón ballet de mi alarma. Voy yo a hacerlo. Van a ver ustedes, lo que voy a hacer es abrir el switch. En este caso la puerta la voy a dejar abierta. En la mía no importa si la puerta está abierta o cerrada, y lo voy a presionar. Van a ver ustedes el foquito. Y mi alarma se desactiva. Voy a volver a hacerlo. Ahora voy a dejar que mi alarma comience a pitar. Ahí comenzó a pitar. Abierto el switch, voy a presionar 3 veces mi botón y mi alarma se desactiva. Para esto es importante tener 2 cosas presentes. Una, tener un poco de paciencia. Es algo parecido a en el video donde activamos y desactivamos el modo ballet. Es prueba y error, hay que estarla probando, pero te aseguro que con esto se va a desactivar. Y la otra es que te mantengas en calma, porque muchas veces el hecho de que la alarma esté sonando, tu carro no enciende, a lo mejor las personas te están viendo, hacen que no hagas los pasos como tal. Por ejemplo, en muchos casos sucede que en el caso del switch no lo abren totalmente, sino que solamente lo abren en accesorios. Es importante que lo abras hasta switch. Es decir, el switch tiene 3 pasos. Yo se los voy a mostrar ahorita aquí, que son accesorios, es el primer paso, switch y ya dar marcha, ¿vale? En este caso ahorita no lo voy a dar marcha, ¿sale? Entonces es importante que no lo tengan en accesorios, que lo tengan en switch, ¿vale? Para que no tengan ningún problema. Como miren, ahí se volvió a activar. Voy a desactivarla una vez más, ¿vale? 3 veces y se desactiva, ¿vale? Entonces, como les comentaba, solamente hay que tener un poco de paciencia, un poquito de calma para poder hacer todos estos movimientos tal cual y puedan desactivar su alarma. Ahora bien, vamos al segundo paso, cómo desprogramar esta función. ¿Qué quiere decir? Que no se active ya para nada, que cierres o abres el switch, abres, cierres la puerta, avanzando el carro, detenido el carro, que no se active esta función para nada. Vamos a desprogramarla. Ya había enseñado esto antes, hablando específicamente acerca de los jumpers. En este caso solamente vamos a explicar eso. Si quieres saber un poquito más, por aquí te va a estar apareciendo la tarjeta. Si tienen el manual, en el manual les va a aparecer el número de jumpers que tiene su alarma y que activa y desactiva cada uno de ellos. En este caso, todas las alarmas, esa función la pueden desprogramar. Si la encuentro, a ver, esperen. Ya la encontré, aquí está. Aquí me dice, por ejemplo, que en el jumper 2
si lo quiero con antiasalto o no quiero el antiasalto. En este caso lo que hay que hacer es quitar el jumper que nos diga el diagrama, que por ejemplo me está hablando que es el jumper número 2, que es este. Este jumper debo de quitarlo, desconectar y volver a conectar la alarma para que quede programada la función que nosotros queríamos. Si no tienen el manual, lo que deben de hacer es igual prueba y error. Van a quitar un jumper, van a desconectar, conectar la alarma, van a revisar si sí efectivamente se desprogramó esa función. En dado caso que no, vuelven a hacer lo mismo. Ponen el jumper que habían quitado, ahora quitan el que sigue, hacen lo mismo, desconectan y conectan la alarma, prueban si esa función se desprogramó, si no, hacen lo siguiente con el tercer y el cuarto jumper. ¿Ok? Es algo muy sencillo, los jumpers sirven para eso. En este caso, como les comento, todas las alarmas nos viene diciendo si queremos esta función o no y lo podemos desprogramar con los jumpers. Así es que espero que este video les haya ayudado. Como saben, cualquier duda, pregunta pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.